Ahí está. Ah, ahí se fue solo. Bueno, disculpas, el que haya sido. Puede probar entrar con otro usuario o intentar de vuelta, capaz que no se pueda. Bueno, vamos a comenzar con la clase entonces. Les decía, a ver si compartimos pantalla. Perdón, una duda sobre el parcial. Decime, si podemos contestarte. Se rinde 31 y primero. Eso está confirmado, ¿ya tienen idea ustedes? Juan, Karina, aquí. Sí, en el foro creo que dice así, 31 y primero. O sea, Sí. vos tenés 3 horas dentro de esos 2 días como para ingresar y hacer tu examen. Ahora, el tema Perfecto, es que pero no es por empieza comisión. a las 7 de la mañana hasta el primero a las 11 de la noche. Y vos tenés 3 horas. Una vez que entraste, a partir de ahí te corren las 3 horas. Igual que se hizo con la previa, ¿cómo se llamó? El simulacro. El tema es que a veces a la noche hacen mantenimiento del campus. Entonces, eso ya no depende de nosotros. Les sugerimos que no entren demasiado cerca de las 11 de la noche, ni el primer día ni el segundo, por si llegan a cortar para hacer mantenimiento, se te va a interrumpir el examen. Entonces, empezá, por ejemplo, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, si querés hacerlo claro, de sí, noche. por las dudas. Y que te corran las 3 horas corridas dentro de un horario hábil. Pero ¿se puede rendir en cualquier día o depende del día que estamos inscritos en la comisión? No, esos cualquiera. 2 días se está tomando examen, no importa cuál sea tu horario de cursada. Bárbaro, muchas gracias. Muy bien. Bueno, comenzamos. Bien, primer ejercicio para hoy. Un ejercicio de los cuales ya hemos hecho algunas cosas. Sigue entrando gente, yo tengo que admitir. Tenemos una función definida de relación reales, una función partida a la derecha y a la izquierda del 0. No está compartiendo. No estoy compartiendo, se fue. Sí, se ve. Sí está compartiendo. Sí, se ve. Sí, Pablo, se ve, compartiendo. se está viendo. Ah, sí, me parecía. Bien. Esta función presenta un parámetro, un número que llaman a. La propuesta es hallar a para que f resulte derivable en x igual 0. Miren que sigue entrando gente. Bien. Entonces, Yo no veo la pantalla, ¿cómo hago para...? Probar, salir y volver a entrar. Es un problema de tu aparato, entonces. ¿Está bien? Bien. Entonces, el objetivo es encontrar el valor de este parámetro a para que la función sea derivable en x igual 0, que es el punto de corte de esta función. Bueno. Cosas que dijimos ya con respecto a esto. Mi objetivo es mirar la derivabilidad en x igual 0, pero un paso previo podría ser analizar también la continuidad. O sea, cuál era el razonamiento ante esas dos cuestiones. Si yo miro la continuidad en x igual 0, resulta que la función no es continua en x igual 0, de no ser continua, automáticamente dedujo que tampoco es derivable y listo. Si sí es continua en x igual a 0, entonces tengo que pasar a analizar la variabilidad porque por ser continuo podría ser o no derivable en ese punto. Entonces miramos rápidamente la continuidad, es una cuenta que ya hemos hecho varias veces. Miramos la continuidad en x igual 0. Para mirar la continuidad, lo que tenemos que mirar es que se verifique esta igualdad. La función evaluada en ese punto tiene que coincidir con el límite cuando x tiende al punto, en este caso a 0, de la función f de x. Bien, evalúo la función en 0, lo puedo hacer. Para evaluar la función en 0 miro esta parte de la definición, ¿no? Porque acá x es igual a 0. Reemplazo acá, en la función lineal, x por 0, con lo cual no importa el valor del parámetro a, lo multiplico por 0, más 7 medios, esto me da 7 medios. Y para calcular el límite, cuando x tiende a 0 de la función, acá necesito separar este cálculo en límites laterales. Porque la función está definida de forma distinta a izquierda y a derecha del 0.
Miro primero el más fácil de los dos, que es cuando x tiende a 0 por la izquierda. Si me acerco al 0 desde la izquierda, me estoy acercando por valores que son más chicos que 0, menores a 0. Entonces vuelvo a mirar la función lineal. Acá la x es menor a 0. ¿Sí? Le tomo el límite a la función lineal. A por x más 7 medios. Este límite no es indeterminado. Cuando x tiende a 0, acá me vuelve a quedar a por 0 que es 0, más 7 medios y 7 medios. El límite por izquierda existe y me da 7 medios. El otro límite, por derecha, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, si x tiende a 0 por la derecha, x es más grande que 0, con lo cual le voy a tomar límite a la otra rama que todavía no sé. Cuando x es mayor que 0, le tomo límite a esta expresión. Seno de 7x más 3x al cuadrado sobre 2x. Este límite sí es indeterminado, porque cuando x tiende a 0, todo lo que está en el argumento del seno, 7x más 3x, esto tiende a 0, y el seno de 0 me da 0. O sea que todo el numerador tiende a 0, y el denominador, obviamente, 2 por 0 me va a dar, también tiende a 0. Pues acá sí tenemos una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Todo esto tiende a 0, y todo esto tiende a 0. Bueno, con lo que hemos visto hasta el momento, tendríamos dos maneras distintas de resolver esta indeterminación. Una es la manera algebraica, o sea, operando con la expresión de la función, modificando la escritura para ver a cuánto tiende, utilizando la idea de que seno de x sobre x tiende a 1 cuando x tiende a 0. ¿Sí? O sea, yo podría, si acá tuviésemos seno de 7x más 3x al cuadrado, y acá dividiendo también apareciera el polinomio 7x más 3x al cuadrado, ese cociente sería convergente a 1. Yo acá podría multiplicar y dividir por 7x más 3x al cuadrado, agrupar y calcular el límite. Sale sin ningún problema. Eso lo hicimos en las primeras clases. Ahora, otra herramienta que apareció después y que también se puede aplicar ahora para calcular este límite es la regla del L'Hopital. Yo lo voy a hacer por L'Hopital, pero quería aclarar que se podía resolver por otro camino. Yo voy a resolver esta indeterminación aplicando la regla del L'Hopital, que es calcular el mismo límite, el límite cuando x tiende a lo mismo, quiero decir, cuando x tiende a 0 por la derecha, pero ahora le calculo el límite al cociente de las derivadas. Derivo arriba, derivo abajo y calculo el límite. Entonces, derivo el numerador, tengo una composición, entonces aplico regla de la cadena. La derivada del seno, coseno, evaluado en lo que tengo, 7x más 3x al cuadrado, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del seno, por la derivada de esto, que me va a dar 7 más 6x. Y abajo divido por la derivada de 2x, que me da 2. Y ahora calculo el límite cuando x tiende a 0, ¿en dónde? Lo que está dentro del coseno tiende a 0. El coseno de 0 me da 1, o sea que esto tiende a 1. 7 más 6x, cuando x tiende a 0, me da 7, y el denominador es 2. O sea que este límite me da como resultado 7 por 1, que es 7 sobre 2, 7 medios. El límite por derecha me dio como resultado 7 medios. El límite por izquierda también me dio como resultado 7 medios. O sea que el límite existe y me da 7 medios. ¿Sí? Entonces, este límite lo pude calcular, voy acá arriba. Este límite lo pude calcular, me dio 7 medios. La función también la pude evaluar en 0, fue la primera cuenta que hice, y me dio 7 medios. Eso quiere decir que la función es continua en x igual 0. No tengo problemas de continuidad, y no importa cuánto valga A. Sea cual sea el valor de A, esta función es continua en x igual a 0 porque verifica la definición. Entonces acá por ahora deduzco que f es continua en x igual a 0. ¿Y creo que hay en sala de espera? No. Bueno. Profe, Sí, decimos. perdón, cuando pasás de seno a coseno, ¿cómo se Sí. llama la teoría? Estoy aplicando la regla del L'Hopital. Eso. La regla del L'Hopital la podés aplicar siempre que estás calculando un límite que te presente una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Y es calcular el límite cuando x tiende al mismo valor de lo que te da la derivada del numerador y la derivada, puse la derivada del numerador y la derivada del numerador.
Lo que siempre aclaramos cuando hacemos esto es que aplicar la regla del L'Hopital a este cociente es completamente distinto a derivar las funciones. Yo no estoy derivando esta función. La función seno de 7x más 3x al cuadrado sobre 2x. Si yo quisiera derivar esto, si quisiera derivar esta función que está acá arriba, para derivarla tendría que aplicar la regla del cociente para derivar. Derivar el numerador por el denominador sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, y todo dividido de abajo al cuadrado. Yo acá estoy diciendo otra cosa distinta. Estoy aplicando la regla del L'Hopital, que es derivar por separado numerador y denominador y calcular el límite de eso. Gracias, gracias. Por nada. No, yo escucho ruidos y no sé si es que hay gente que quiere entrar. Bueno, entonces todo esto con respecto a la derivabilidad. Como la función, perdón, con respecto a la continuidad. Como la función me quedó continua en x igual 0, entonces podría ser que también sea derivable. ¿Sí? Entonces, y es lo que me preguntan, buscará para que la función sea derivable en x igual 0. Entonces ahora analizo la derivabilidad. En x igual 0 lo analizo. Y nuevamente tengo que recurrir a la definición de derivadas porque estoy analizando justamente en el punto de corte de esta función. Entonces, para analizar la derivabilidad en x igual 0, derivabilidad en x igual 0, tengo que recurrir a la definición. Esto es, si la función es derivable en x igual 0, tiene que existir el límite del cociente incremental, que es el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h menos f en 0 sobre h. Y acá pongo 0 más h y f en 0 porque estoy derivando en x igual 0. Si derivamos en x igual a otro punto, por ejemplo, f' en 15, acá pondríamos f en 15 más h menos f en 15 sobre h. Bueno, como es 0 esto, 0 más h me da h, el límite que tengo que calcular es el límite con h tendiendo a 0 de f de h menos f de 0 sobre h. Repito, si este límite existe y es un número finito, que no sea infinito, ¿no? Si este límite existe y es un número finito, entonces la función es derivable en x igual 0 y el resultado de esa derivada es el resultado del límite. Ahora, nuevamente, para calcular este límite, necesito separar límites laterales. Porque cuando yo le calculo el límite a f de h, esto se comporta distinto si h es mayor o menor que 0, porque sigo trabajando con la misma función partida en x igual 0. Entonces, calculo este límite aplicando límites laterales. De vuelta voy primero al que va a ser más fácil, que es el límite por izquierda. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de este cociente incremental. Entonces, reemplazo f de h. Si h tiende a 0 por la izquierda, h es menor a 0. Es decir, que voy a mirar, permiso que voy a subir, voy a estar mirando esta parte de la función de vuelta, cuando h es menor que 0. Entonces, uso esta función reemplazando x por h. Evalúo f de h. Entonces queda a por h más 7 medios. A por h más 7 medios. 7 medios. Menos, y f en 0, es el cálculo que hicimos arriba, f en 0 me da 7 medios. Y todo esto sobre h. Bueno, puedo simplificar. 7 medios con 7 medios me cancelan. Y me queda a por h sobre h. Yo lo voy a hacer en una línea aparte. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. A por h sobre h. También puedo simplificar h con h. Y este límite me termina dando como resultado a. Entonces, el límite por izquierda existe y me da este parámetro a, que es el que tengo que averiguar para que la función sea derivable de x igual 0. Bien, ya calculé el límite del cociente incremental por la izquierda. Ahora calculo el límite del mismo cociente incremental, pero por la derecha. Límite con h tendiendo a 0 desde la derecha. Ahora, vuelvo a esta escritura, ¿no? Tengo que hacer f de h menos f de 0 sobre h. Para calcular f de h, como ahora h es mayor que 0, uso la otra parte de la función, la otra rama. ¿Sí? Arriba, esta. Reemplazo esta función en h. Entonces me queda seno de
7h más 3h al cuadrado sobre 2h. Todo esto es f de h cuando h es mayor que 0. Pongo el seno de 7h más 3h al cuadrado sobre 2h. Todo esto es f de h. Le tengo que restar después f de 0, que vuelve a ser 7 medios f de 0, siempre 7 medios f de 0, y a todo esto lo tengo que dividir por h. Entonces esto lo divido por h. Y ahí armé el cociente incremental, pero con h tendiendo a 0 desde la derecha. Tengo que resolver este límite y me debería dar igual al límite del mismo cociente incremental por izquierda. Me debería dar lo mismo que este número A. Bueno, para calcular este límite primero hay que acomodarlo. Así como está muy desprolijo, lo tengo que acomodar para poder entender qué está pasando ahí y cómo calculo ese límite. Límite con h tendiendo a 0 desde la derecha. Bueno, ¿qué me refiero con acomodar? Por ejemplo, resuelvo esta resta. A seno de todo esto sobre 2h y le resto 7 medios. Para eso saco denominador común entre 2h y 2. El denominador común va a ser 2h. Voy a quedar 2h como denominador común. Y acá arriba me va a quedar. Bueno, 2h dividido 2h me da 1, multiplico, me da seno de 7h más 3h al cuadrado. 3h cuadrado menos, por este menos que tenemos acá, 2h dividido 2 me da h por 7, 7h. Bien, y a todo esto todavía lo tengo que dividir por h, ¿sí? Dividir por h, lo dijimos también un par de veces, lo puedo escribir así, en lugar de dividir por h, multiplico por 1 sobre h, ¿sí? Dividir por h es como multiplicar por el inverso de h. Con lo cual ahora veo que puedo multiplicar todo este numerador por 1 y multiplico 2h por h y me queda 2h cuadrado dividiendo. Esto se convierte en lo siguiente. El límite. Profe, disculpe, una consulta. Decime, sí. ¿Por qué ahí cuando dice está el 7 y está el 2, ¿no? Es una fracción. ¿Por 7 qué cuando medios. lo pasó al otro lado no puso el 2 abajo del Ahí voy. 7? Ahí te contesto. Acá decís, este 7 medios. Yo saqué del denominador común 2h. ¿Sí? Que es el común denominador entre 2h y 2. Cuando haces ese denominador común, ¿qué es lo que tenía quedando acá arriba? Esto había distinta manera de verlo. Yo lo pienso siempre de esta manera. Voy con el primer término acá. Lo que hago es, el denominador común que saqué, 2h, lo divido por este denominador, 2h, me da 1. 2h dividido 2h me da 1. Y multiplico por lo de arriba. Por eso me queda 1 por el seno de todo esto, seno de todo esto. ¿Sí? Menos, porque acá tengo menos, y ahora hago lo mismo. 2h lo divido por 2, y eso me da h. Lo multiplico por 7, y ahí me da 7h que está acá. O sea, el 2 que aparece acá abajo, pasó por una parte del común denominador, es este 2 de acá. Ya entendí, muchas gracias. Por nada. Es como si a la fracción esa 7 medios que está restando, multiplicar arriba y abajo por h. También. Entonces ahora los dos tienen el mismo denominador, o una sola línea completa. Multiplicas acá h sobre h. Entonces, como los dos están dividiendo por 2h, acá arriba te queda el seno de esto menos 7h, que es lo que te decía. Bien, entonces estábamos todavía acomodando esto. Multiplico todo esto, que me falta el menos 7h, lo multiplico por 1, me da eso, y tengo que dividirlo ahora por el producto de esos dos denominadores, que es 2h al cuadrado. Y ahí tengo bien acomodado el cociente incremental. Todavía no empecé a calcular el límite. Hasta ahora lo que hice fue acomodar la expresión para poder calcular ese límite. Recién ahora me explico qué pasa cuando h tiende a 0. Si h tiende a 0, todo esto se va a 0, 7h más 3h cuadrado, y el seno de 0 me da 0. O sea que todo esto me da 0, 7 por h también me da 0, y 2h cuadrado también me da 0. Con lo cual acá volvemos a tener una indeterminación 0 sobre 0. Todo esto tiende a 0,
y 2h al cuadrado también tiende a 0. Entonces, nuevamente, lo que puedo hacer acá es aplicar la regla del L'Hopital, que es lo que hagamos así, para ver si puedo salvar esa indeterminación. Entonces, Profe, calculo. Decime. pregunta, ¿cómo pasó el 2h al cuadrado en lo último que está escribiendo? Multipliqué los denominadores. 2h Ah. lo multipliqué por h. Dale. Acá tenemos buenísimo. un producto. ¿Está? Gracias. Por nada. Bien. Entonces digo, calculo el límite, siempre con h teniendo lo mismo. H tiende a 0 por la derecha. Y ahora lo que hago acá es, de vuelta, calcular la derivada del numerador y calcular la derivada del denominador por separado. Empiezo con la del numerador. Bien. Derivo esta composición. Seno de 7h es más 3h cuadrado, como la derivamos recién. Me va a dar la derivada del seno, que es el coseno de 7h más 3h cuadrado, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del seno, que es 7h más 3h cuadrado. La derivada de eso me da 7 más 6h. Todo esto es la derivada del primer término. Le tengo que restar la derivada de 7h, que me da 7. Y abajo, en el denominador, derivo 2h al cuadrado. ¿Sí? Bajo el 2 y me queda 4h. Y llego a ese límite. Analizo ahora qué pasa con este cociente cuando la h tiende a 0. Todo esto tiende a 0. El coseno de 0 me da 1. O sea que, por ahora, este factor tiende a 1. Este paréntesis, 7 más 6h, cuando h tiende a 0, me da 7. Y a eso le estoy restando 7. O sea que todo el numerador vuelve a tender a 0. Me queda 1 por 7, que es 7, menos 7, 0. Todo esto tiende a 0. Y el denominador, 4h, también tiende a 0. O sea que volvemos a tener una indeterminación 0 sobre 0. Volvemos a tener una indeterminación 0 sobre 0. ¿Puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital? Sí. Lo puedo hacer tantas veces como necesite hasta que se salve la indeterminación. Le voy a volver a aplicar acá la regla del L'Hopital. Por lo cual tengo que volver a derivar numerador y denominador. Límite 0 por la derecha. Y ahora, tengo que derivar todo esto. Acá tengo coseno de este polinomio multiplicado por 7 más 6h. Tengo un producto acá. O sea que voy a aplicar la regla del producto. Así que derivo el primero por el segundo sin derivar, más al revés. El primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero derivo coseno de 7h más 3h cuadrado. Cuando derivo esto, tengo que aplicarle la cadena. La derivada del coseno, que es menos el seno de 7h más 3h al cuadrado, multiplicado por la derivada de 7h más 3h al cuadrado, que es lo que está dentro del coseno, que me da 7 más 6h. Esto es la derivada de este primer factor, que lo tengo que multiplicar por este sin derivar. Fíjense que tendríamos que multiplicar esto ahora de vuelta por 7 más 6h. ¿Sí? Con lo cual me queda 7 más 6h elevado al cuadrado acá. ¿Sí? Todo eso es la derivada del primer término. Y le tengo que restar la derivada del 7 que me da 0. Yo lo voy a escribir, pero tranquilamente podríamos no escribirlo. Me queda eso. Y ahora, divido. Perdón, no. Me estaba equivocando, disculpen. Ya me estaban diciendo seguramente en el chat. No terminé de derivar. Estoy derivando el producto. Hice la derivada del coseno por este sin derivada, que me da todo esto. Le tengo que sumar ahora, perdón por la confusión, el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, le sumo coseno de 7h más 3h al cuadrado por la derivada del segundo factor, 7 más 6h, la derivada me da 6. Ahora sí, todo esto, es la derivada de este producto. ¿Sí? A eso le tengo que restar después la derivada de 7 que me da 0. Ahora sí. Y a todo esto hay que dividirlo por la derivada de 4h que me da 4. Bien, ¿y ahora qué pasa con todo esto cuando h tiende a 0? Todo esto tiende a 0.
Y 7h más 3h te da 0. Y el seno de 0 me da 0. Es decir que este factor tiende a 0. 7 más 6 al cuadrado tiende a 7 al cuadrado, 7 al cuadrado que es 49, pero está multiplicado por 0. Pero acá me queda 0 por 49, todo esto va a tender a 0. Y el segundo término que tengo acá, como de vuelta lo que está dentro del coseno tiende a 0, ahora el coseno de esto tiende a 1. Coseno de 0 me da 1. ¿Sí? Por 6, este producto me da 6 sobre 4. 6 cuartos me da este límite, que simplificado es 3 medios. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del cociente incremental me da 3 medios. Lo que tengo que hacer ahora es ver si coinciden los límites laterales. El límite por derecha me dio 3 medios y el límite por izquierda nos había dado, lo tengo ahí todavía, nos había dado como resultado A. Entonces necesito que coincidan estos dos límites laterales para que el límite exista y la función sea derivable. Entonces ahí concluyo que A tiene que ser igual a 3 medios para que la función sea derivable. Voy a concluir acá con que f es derivable en x igual 0 si A es igual a 3 medios. ¿Ya está? Y ahí esperé el ejercicio terminado. ¿Quedaron algunas dudas por responder ahí? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? No, dudas no veo acá. Bueno, creo que hay gente esperando. Pero las pueden decir si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono o hablar, ¿eh? Profe, disculpe, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? ¿Vio dónde estaba? Uy, espere que se me fue. El segundo, cuando usted hizo el coseno de 7h más 3 al cubo. H cuadrado. Sí, h cuadrado. Ahí el 7 más 6h, ¿de dónde lo sacó? Eso es lo que no entendí, esa parte. A ver, apareció dos veces eso. Si querés, repasamos todo. Estamos calculando este límite. Sí. Seno de 7h más 3h cuadrado menos 7h sobre 2h cuadrado. Como es indeterminado 0 sobre 0, aplico el L'Hopital. Eso me lleva a tener que derivar el numerador y el denominador. Cuando yo derivo esto, ahí aparece el coseno. O sea, yo derivo seno de 7h más 3h cuadrado. Aplico regla de la cadena. Primero derivo la función seno. La derivada del seno me da coseno. Me queda el coseno evaluado en lo mismo que estaba acá el seno. O sea, acá tenía seno de 7h más 3h cuadrado. Acá me queda coseno de 7h más 3h cuadrado. Pero después tengo que multiplicar por la derivada de la expresión que tenemos adentro del seno. Y ahí aparece el 7 más 6h, que es la derivada de esto. ¿Y era esa tu pregunta? Sí, está bien, ya entendí, gracias. Bueno, y después aparece todo lo demás, ¿no? La derivada de 7h que me da 7, y la derivada de los 2h cuadrado que me da 4h. Y después tuve que volver a aplicar regla de L'Hopital para calcular el límite. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, avanzo, si no, retrocedemos si pasa otra consulta. Segundo ejercicio. Este ejercicio lo hablamos un poco por encima en la clase pasada, ahora lo vamos a terminar de hacer bien. Teníamos que demostrar que para todo x mayor o igual que 0, esta función era menor que 19/20. Bueno, ¿cuál dijimos que era la idea para probar este tipo de ejercicios? Yo acá tengo toda una función, como les decía, que tengo que probar que siempre es menor a 19/20. Lo que tengo que hacer es agarrar esta función y hacerle un análisis. Con un análisis me refiero a ver cuándo crece, cuándo decrece, si alcanza máximos, si alcanza mínimos, lo suficiente como para hacer un gráfico de esa función. O sea, a esto le voy a dar un nombre, lo voy a llamar f de x, a esta función, y la voy a analizar con el objetivo de hacer un gráfico. Cuando haga ese gráfico, mirando el gráfico, voy a poder responder a la pregunta que me hacen de la siguiente manera. Si yo quiero ver que la función esta sea siempre menor que 19/20, este valor 19/20, yo lo tengo que pensar en la imagen de la función, en el eje y, supongamos que está por acá el 19/20, y tendría que ver que la gráfica de esta función, el gráfico de esta función, se mantenga siempre por debajo de esta altura.
Es como si yo acá tuviese que trazar una especie de línea imaginaria y llegar a que la función tiene un gráfico que está siempre por debajo de acá. Podría ser algo así. Si en algún momento la función supera esta altura, quiere decir que para esos valores de x la función era mayor a 19/22. Yo tengo que probar que eso no pasa. Y entonces, agarro esta función, la analizo para poder justificar que el gráfico de la función está siempre por debajo de esa altura. ¿Sí? Vamos a hacer. Tomo la función f de x igual raíz de x por e elevado a menos un 14avo de x a la z. Esta es la función. Siempre cuando hago el análisis de una función, lo primero que tengo que tener claro es el dominio de esa función. En este caso me lo estaban dando ya el dominio. Digo, me están dando acá, ¿no? Me están dando que pruebe para todo x mayor o igual que 0. Justamente este conjunto de x es el conjunto donde está definido esto, ¿no? Por la raíz de x. Esto está definido solo para x mayores o iguales que 0. Y ahora, para ver cuándo crece, cuándo decrece, cuándo alcanza máximos y mínimos, tengo que analizar la derivada de esta función. Entonces, vamos a calcular la derivada de f. Tengo un producto, así que para derivar, aplicamos la regla del producto. Primero derivo la función raíz cuadrada de x. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x y multiplico por la segunda función sin derivar. Y la menos un 14avo por x a la z. Más, ahora, la primera función no la derivo, raíz de x, y multiplico ahora por la derivada de esta función. Acá también tengo una composición, o sea que tengo que aplicar regla de la cadena para derivar esta exponencial. Primero derivo la exponencial, que me da la misma función, derivarla, que da la menos un 14avo de x a la séptima, y tengo que multiplicarlo por la derivada de todo lo que tengo acá en la exponente, que va a ser menos un 14avo, que está multiplicando, multiplicado por x a la séptima. O sea, perdón, derivo x a la séptima y me queda multiplicado por menos un 14avo. Menos un 14, acá hay un menos, menos un 14avo multiplicado por, y ahora derivo x a la séptima, me da 7 por x a la sexta. Y esta es la derivada de f. Voy a acomodarlo un poco solamente. Acá voy a simplificar el 7 con el 14. Queda medio. Voy a escribir acá abajo la derivada bien escrita. Y tengo dos términos que están sumando. Puedo sacar de factor común la exponencial. Y los dos términos me va a quedar e a la menos un 14avo por x a la séptima multiplicado por. En el primer término saqué la exponencial, me quedó este cociente. 1 sobre 2 raíz de x. Más, pero ojo que acá tengo estamos llegando por menos un medio, que me quedó como significa. O sea que este más se convierte en un menos por este negativo que tengo acá. Menos, y bueno, saqué la exponencial, me queda esta raíz cuadrada de x multiplicado por la sexta sobre 2. Cuando simplifiqué el 14 con el 7 me quedó un medio, me queda acá, x a la sexta sobre 2. Y ahí la tengo mejor escrita. También podríamos juntar estos exponentes, si quieren. Y no lo voy a hacer, pero se podría. Acá tendríamos que sumar los exponentes. Me queda x a la sexta por x a la 1 medio. Si sumo los exponentes me queda x a la 13 medios. Podría unificar eso. Lo dejo así. Más bonita tal vez, o lo que yo hice, Sí. es denominador común, y entonces También. arriba quedaba una cosa perfecta, Lo 1 hacemos, menos x a la si séptima, quieren. y abajo una raíz que sabíamos que era positiva. Perfecto. Lo podemos hacer porque en otros casos puede ser, por las cuentas posteriores que voy a hacer, si lo dejo así, no está mal. Pero si lo acomodo un poco más, a veces es mejor. Voy a hacer esa cuenta que propuso Itatí. Que es, acá, a resolver esta recta. Entre 2 raíz de x y 2, el común denominador es 2 raíz de x. Y ahora me quedaría la cuenta que repasábamos recién. 2 raíz de x, lo divido por 2 raíz de x, me da 1. Lo multiplico por 1 y me da 1. Acá me da 1. Menos, por este menos que tengo acá,
2 raíz de x dividido 2, se cancela 2 y me queda raíz de x. Con lo cual multiplico raíz de x por todo esto. O sea que arriba me queda raíz de x por raíz de x por x a la sexta. Y acá queda, como decía a ti, todo esto es x a la séptima, ¿sí? Porque raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado que se cancelan. Esto es x en realidad. Y x por x a la sexta, perdón, x a la séptima. Entonces, todavía mejor escrita esta derivada. Es e a la menos un 14avo de x a la séptima multiplicado por 1 menos x a la séptima sobre 2 raíz de x. Este último paso que hicimos, podríamos no haberlo hecho, ¿sí? Y la cosa salió igual, pero ya que estamos, lo practicamos. Me quedo con esta expresión de la derivada, pero tranquilamente me podría haber quedado con esta otra. No con esta que está acá porque estaba muy descrita, pero con esta sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer con la derivada? Primero pienso en el dominio. Esto sigue teniendo casi el mismo dominio que antes, solo que ahora no puedo reemplazar la x por 0. O sea, la x tiene que ser positiva porque está dentro de esta raíz, pero no puede valer 0 porque no podríamos dividir por 0. Entonces el dominio de f' es intervalo abierto de 0 a más infinito. Entonces fíjense, la función está definida en 0. El 0 está en el dominio de f, pero no en el de f'. Y ahora me fijo cuando la derivada vale 0. Los puntos en donde la derivada valga 0 son candidatos a máximos y mínimos de la función. Es lo que llamamos puntos críticos de la función. Entonces, agarro esta derivada y la igualo a 0 para buscar puntos críticos de esta función. Bien, perdón, me confundí. Viene un mensaje y me trae. Igualamos la derivada a 0. E a la menos 1 14avos x a la séptima multiplicado por 1 menos x a la séptima sobre 2 raíz de x. Todo esto lo estoy igualando a 0. Bien, ¿cómo pensamos estas cosas? Tengo un producto acá. Para que el producto de este sea igual a 0, o bien este factor es igual a 0, o sea, podría pensar que cualquier factor pueda ser igual a 0, ¿sí? Esta exponencial nunca vale 0. Las exponenciales siempre son estrictamente positivas, ¿sí? Esto de acá es estrictamente mayor que 0. Esto es imposible que me dé 0. Lo que sí puede ser igual a 0 es este cociente. Entonces, mi ecuación se convierte en la siguiente ecuación ahora. Necesito que 1 menos x a la séptima sobre 2 raíz de x, que esto valga 0. Y esto va a valer 0, perdón, esto va a valer 0 cuando el numerador valga 0. ¿Sí? Si quieren pensarlo de otra manera, 2 raíz de x que está dividiendo lo pasan multiplicando y como multiplica por 0, desaparece. 1 menos x a la séptima me tiene que dar 0, es decir, x a la séptima tiene que ser igual a 1. Y x a la séptima me da 1 únicamente cuando x vale 1. Profe, Sí. ¿cómo pasó x al cubo? De x a la séptima a x al cubo. No hay ningún x al cubo. Debe ser que escribí medio raro y bueno, es como un cubo. Son todas séptimas, ¿eh? Mi letra muchas veces no, siempre es mala. Disculpen. Son todas potencias séptimas. Estoy revisando por los datos y son todas potencias séptimas. Bien. Entonces, el único punto crítico es x igual a 1. ¿Sí? Acá podría haber un máximo o un mínimo de la función. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Mi función estaba definida en todo el intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Dentro de ese intervalo de 0 a más infinito apareció este punto, x igual a 1, como un candidato a máximo mínimo. Entonces me queda todo ese intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Me queda todo el intervalo de 0 a más infinito. Hasta el 0 estoy de acá en adelante, separado por el 1. Repito, todo esto es el dominio de mi función. En este punto la derivada me da 0. Acá podría haber un máximo y un mínimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para terminar de determinar si acá tengo un máximo y un mínimo? Ver cómo se comporta la función
a la izquierda del 1 y a la derecha del 1. Si me queda todo este dominio separado en dos intervalos. Entre 0 y 1, la derivada no es igual a 0. Y de 1 más infinito, la derivada tampoco vale 0 nunca. Entonces, en todo este intervalo, la derivada de f tiene que mantener el signo. Tiene que ser o siempre positiva o siempre negativa, pero nunca va a valer 0. Y lo mismo acá, la derivada de f va a ser o siempre positiva o siempre negativa, pero nunca va a valer 0. Entonces, analizo por separado cada uno de estos intervalos y me fijo en cada intervalo si la derivada es positiva o es negativa. ¿Sí? Acá estamos aplicando una consecuencia del teorema de Bolzano. La función derivada en estos intervalos es continua. ¿Sí? Con lo cual, si la función es continua en todo este intervalo, no puede cambiar de signo. Porque si cambiara de signo, si fuese en algún momento positiva y en otro momento negativa, por ser continua, Bolzano me dice que en algún momento corta el eje. O sea, en algún momento la función derivada tendría que valer 0. Y acá no vale 0 nunca la función derivada. Solamente vale 0 en x igual a 1. Entonces, repito, me queda todo el intervalo de mi función separada, todo el dominio de mi función separado en dos intervalos a partir de este punto crítico que encontré, que es el punto donde la derivada vale 0. En general, para acomodar eso, para escribirlo de manera más o menos prolija, lo que solemos hacer es una especie de tablita de valores, donde ponemos los intervalos que vamos a analizar. Vamos a ver qué pasa. Desde 0 hasta 1, en 1 es un punto que tenemos que determinar si es máximo o mínimo, y después qué pasa desde 1 hasta más infinito. Les planteo esta tabla que voy a escribir ahora. En donde en este lugar voy a poner cómo se está comportando, o sea, qué datos consigo con respecto a la derivada de f, y acá abajo voy a poner cómo se comporta la f. ¿Sí? Bueno, entonces dije, en todo el intervalo de 0 a 1, la función derivada es o siempre positiva o siempre negativa. ¿Cómo determino si es positiva o negativa en todo este intervalo? Bueno, elijo un punto dentro de este intervalo, elijo cualquier valor entre 0 y 1, y evalúo f'. Me fijo con la mayor precisión que pueda cuánto vale f' en algún punto dentro de este intervalo. ¿Sí? Bueno, ahí obviamente hay infinitas opciones para elegir. Yo voy a elegir un punto. La derivada es bastante fea, me quedo acá. Voy a elegir un punto donde las cuentas sean lo más prolijas que pueda. Por ejemplo, como tengo que calcular una raíz cuadrada, puedo elegir un punto en el cual la raíz cuadrada salga bien. Por ejemplo, un cuarto. Y me fijo cuánto vale la derivada de f en un cuarto, que es un punto que está dentro de este intervalo. Miro la función derivada y la evalúo en x igual a un cuarto. Esta cuenta la voy a escribir, pero mucha bola no le voy a dar para ver por qué. E a la menos 1/14 multiplicado por, y acá tengo que poner un cuarto elevado a la séptima. Y reemplazo la x por un cuarto. Y ahora multiplico por 1 menos un cuarto elevado a la séptima sobre, y acá me queda 2 por la raíz de x, o sea, 2 por la raíz de un cuarto. A ver, ¿qué es lo que me interesa saber de esta cuenta que voy a hacer ahora? Me interesa saber si esta cuenta me da positiva o negativa. Porque yo tengo que determinar el signo que tiene la derivada de f. Entonces, todo este factor que aparece acá, que es espantoso, me despreocupo de hacer la cuenta porque sé que va a ser positivo. Siempre la exponencial e elevado a algo, esto siempre me va a dar un número estrictamente positivo. No importa que acá tengo un menos. Eso quiere decir que esto está dividiendo, pero no importa. Va a ser positivo. Esta expresión de acá, seguro que es positiva. Mayor que 0. Y está multiplicando a esta otra expresión. Entonces, sí me preocupa más por saber qué signo tiene esto, si es positivo o negativo. Si esto es negativo, multiplicado por algo positivo me va a dar negativo. Y si esto es positivo, multiplicado por un positivo me va a dar positivo. O sea, me concentro en ver el signo de esto que está acá. Ahora, sobre esta expresión que está acá, el denominador me da 1, la raíz de un cuarto es un medio, multiplicado por 2, simplifico 2 por un medio, esta cuenta me da 1. Todo esto es igual a 1. Y ahora, ¿qué signo tiene esta cuenta? Si quieren la pueden hacer. Si quieren agarran la calculadora, ponen un cuarto elevado a la séptima, hacen 1 menos eso y se fijan cuánto le da. No hay ningún problema, la pueden hacer. Ahora, también lo podemos pensar.
un cuarto es más chico que 1. Si lo elevo a la séptima, esto se va achicando todavía más. Esto es muy chico, es muy chiquito. Mucho más chico que 1. Entonces yo a 1 le resto un número menor a 1, esto me va a dar positivo. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así, pero insisto, ustedes tranquilamente pueden agarrar la calculadora, hacer la cuenta y fijarse si es positivo o negativo. Les va a dar positivo. Entonces tienen un número positivo dividido a 1, esto es positivo. Y está multiplicado por esto que también es positivo. Con lo cual el producto me termina dando positivo, mayor que 0. Entonces, si en un punto me da positivo, en todo el intervalo la derivada es positiva. Entonces vengo a la tablita que tengo acá y digo, la derivada en este intervalo es siempre positiva. ¿Qué quiere decir que la derivada sea positiva? Si la derivada es positiva, eso quiere decir que la función está creciendo. ¿Sí? Yo asocio una derivada positiva con una función creciente. O sea, esta función está creciendo en todo este intervalo. ¿Sí? Y ahora hago el mismo análisis para este otro intervalo. Quiero decir, ahora voy a elegir un punto de 1 más infinito. Voy a elegir un punto en este intervalo. Y voy a evaluar f' en ese punto que yo elija. El signo de la derivada en ese punto me determina el signo en todo el intervalo. Elijo el 4, x igual a 4 está dentro de este intervalo. Evalúo f' en 4. F' en 4. ¿Cuánto me da esto? E a la menos 1 catorceavos por x a la séptima, es decir, 4 a la séptima. Por, y acá teníamos 1 menos x a la séptima, o sea, 1 menos 4 a la séptima, dividido 2 por la raíz de x, o sea, 2 por la raíz de 4. Y me fijo qué signo tiene este factor. Nuevamente, la exponencial, ni me molesto por hacer cuentas, esto seguro que es positivo. 2 por raíz de 4 es 2 por 2, esto me da 4, positivo. Y ahora, esta resta, 1 menos 4 a la séptima me va a dar negativo. 4 a la séptima es un número muy grande. Si a 1 le resto 4 a la séptima, esto me va a dar negativo. Vuelvo a insistir, si quieren hacen la cuenta con la calculadora, y lo encuentran. Entonces, negativo multiplicado por positivo, este producto me va a dar menor que 0, negativo. Entonces vengo a la tabla y digo, en todo este intervalo la derivada es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente en ese intervalo. Por lo cual la función, acabo de confirmar que la función viene creciendo entre 0 y 1, llega a x igual a 1, donde tenemos un punto crítico, y ahí empieza a decrecer. Con lo cual, en x igual a 1, donde teníamos el punto crítico, acá la derivada daba 0, en x igual a 0 tengo un máximo. ¿Sí? La función viene creciendo, llega a esa altura y empieza a crecer. La función, la gráfica hace una cosa como esta. Con lo cual ahí tengo que tener un máximo la función. Entonces ahí tengo un máximo. Bien, ¿se acuerdan para qué hacíamos todo este análisis? Nosotros queríamos hacer un gráfico de la función f para determinar, voy para arriba, permiso, para determinar si el gráfico de esta función estaba siempre por debajo de esta altura 19,20. Con lo cual llegué a la conclusión de que el gráfico tiene que ser una cosa como esta. Viene creciendo hasta que llega a x igual a 1 y ahí empieza a crecer. Lo que tendríamos que ver es si este máximo que tiene la función es un máximo que está por encima del 19,20 o por debajo del 19,20. ¿Cómo hago eso? Bueno, encuentro la altura de este máximo. La voy a encontrar evaluando la f en ese punto. Entonces voy a agarrar la función f, que la tengo acá, ahí se la puedo copiar. No quería hacer eso. Esta es mi f. Y evalúo esta función en ese punto. Vamos para abajo. Si no la copio de vuelta. Copio de vuelta acá la función. F de x era la raíz de x multiplicado por e a la menos 1 catorceavos de x a la z. Esta es la función. Ya no agarro la derivada, ¿eh? Yo con la derivada ya analicé todo lo referente al crecimiento y decrecimiento. Ahora agarro la función y evalúo esta función en el punto donde ya vi que iba a haber un máximo, en x igual a 1. Y esto me da la raíz de 1, que es 1, multiplicado por e a la menos 1 catorceavos. Por 1 a la séptima, que es e a la menos 1 catorceavos. ¿Sí? Es decir,
Esto es igual a 1 sobre e elevado a la 1/14. Esto es la imagen que alcanza la función. Yo tendría que ver si este resultado es mayor o menor que 19/20. Con lo cual, ahora sí, esta cuenta la vamos a hacer para encontrar una aproximación. ¿Cuánto da aproximadamente esto? Esto lo tenía hecho. Aproximadamente da 0,931, si no me equivoqué en las cuentas. ¿Sí? Y teníamos que compararlo nosotros con el valor 19/20. ¿Cuánto es 19/20? Es aproximadamente 0,95. También hice la cuenta, dividí 0,95. Entonces, la altura que está alcanzando la función en el máximo es más chica que 19/20. ¿Ah? Voy a hacer acá el gráfico de lo que terminé de analizar. Va a estar completamente fuera de escala este gráfico, pero solamente para representar lo que estoy mirando. Supongamos que acá está la altura 19/20. Esta es la altura con la cual yo estaba comparando la función. Y supongamos que por acá está x igual a 1. La función en x igual a 1 me da como imagen aproximadamente 0,931, que es más chico que 19/20, porque 19/20 es 0,95, y esto es 0,93. O sea que un poquito por debajo de esa altura aparece la imagen de la función en x igual a 1. Pero la función, dijimos que venía creciendo hasta que llegaba a este máximo, y después de este máximo empezaba a decrecer. Y no tenía ningún otro cambio de comportamiento. Crecía al comienzo y decrecía después. Lo cual, más o menos, tiene que ser una cosa así, llega a ese máximo y decrece. Con lo cual, gráficamente, perdón, acá se me pasó, no sé si decrece hasta acá, es más, no va a decrecer hasta acá. Me escapó el marcador. Digo, no va a crecer hasta acá porque esta función es siempre positiva. La raíz cuadrada es siempre positiva y la exponencial es siempre positiva. Seguramente la gráfica tiene que ser una cosa así. No pasar del eje X para abajo. Bueno, pero pruebo entonces que efectivamente esta función f de x es siempre menor a 19/20 para todo x mayor o igual a 0. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta sobre esto? ¿Alguna pregunta? No se escribió ninguna consulta. No sé si Bueno. ahora quieren decir algo. Profe, entonces el cuadro es para el cuadro que hicimos antes, es para Sí. saber cómo es el gráfico. Sí, es para ordenar los datos. Yo estoy sacando datos con respecto a la función. Yo sé que me quedan 2 intervalos para analizar. El cuadro me ordena eso. Podría haberlo hecho sobre la misma recta lineal, ver qué pasa entre 0 y 1, qué pasa de 1 más infinito, y deducir a partir de ahí cómo es el gráfico de la función. El gráfico me organiza, digamos. Perdón, el cuadro me organiza un poco eso. Okay. El cuadro surge, acuérdense, del dominio de la función y de los puntos críticos que yo haya encontrado, los puntos en los cuales la derivada me dio 0. Ok. Bueno. Por ejemplo, cosas que no se decían acá, pero no importa, pero podemos aclararla. Este máximo que encontré es un máximo absoluto de la función, ¿sí? Porque la función siempre está por al x igual a 1. Este máximo que está acá, podemos también afirmar que es un máximo absoluto. Bueno. No entendí, ¿por qué absoluto? ¿Qué es un máximo absoluto? El máximo absoluto es un máximo que alcanza la función para el cual la función siempre está por debajo de esa altura. Y que el punto más alto que se alcanza en ese máximo. Este máximo es absoluto. Si tu función hubiese hecho algo así, ahí ya dejaba de ser absoluto. Porque acá tenías puntos de la función que estaba por encima de esta altura. ¿Está bien?
Pues, Por nada. Pero como acá yo sé que la función yo sé que no puede hacer esto, porque yo ya probé que la función siempre está decreciendo. Si hiciera algo así, la función tendría que pasar a ser creciente en algún momento. Y esto yo sé que no va a pasar. Entonces, puedo observar que es absoluto. Bueno, si no hay más preguntas sobre esto, paso al siguiente ejercicio. Acá me dan una función y me piden hallar la imagen de f. Bueno, para encontrar la imagen de f hay que hacer prácticamente el mismo proceso que hicimos recién. ¿Cómo determino cuál es la imagen de f? Haciendo un gráfico de la función. Entonces voy a analizar la función para tener una idea de cómo es su gráfico y mirando el gráfico de la función voy a determinar cuál es su conjunto de imagen. ¿Sí? Entonces agarro esa función y le calculo crecimiento, decrecimientos, máximos y mínimos y veremos si alguna cosa más hace falta calcular para llegar a determinar cuál es la imagen de la función. ¿Qué es lo primero que hago? Dominio. ¿Sí? Lo primero que busco es el dominio de la función para saber cuál es el conjunto en el cual me voy a estar moviendo. Dominio de f. Bueno, no voy a ser demasiado detallista, pero a ver, ¿dónde habría problemas de dominio de esta función? En la raíz cuadrada. Yo tendría que ver que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea siempre positivo. Ojo, error que a veces suele aparecer. Que aparezca una raíz cuadrada acá no quiere decir automáticamente que el dominio va de 0 a más infinito. ¿Sí? Que es el dominio de la función raíz cuadrada de x. No pasa esto. ¿Qué es lo que tiene que ser positivo? ¿Por qué nos vamos con esto? ¿Qué es lo que tiene que ser positivo? El resultado de todo lo que está acá dentro de la raíz cuadrada. Acá, yo puedo darme cuenta de que no importa cuánto valga x puede ser positiva o negativa, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo, por 4 también, y encima le estoy sumando 19, o sea, esta cuenta que está acá siempre es mayor que 0, siempre es mayor que 19, ¿sí? Con lo cual, yo siempre voy a poder calcular la raíz cuadrada de lo que está acá dentro. Entonces, esto está bien definido para cualquier valor de x, y menos 2/5 de x al cuadrado también, para cualquier valor de x. Entonces, acá el dominio son todos los reales. No tengo ningún problema ninguna restricción para el dominio. ¿Sí? Tengo todos los reales. Bien, una vez que ya determiné el dominio, calculo la derivada. Voy a derivar término a término. Derivo el primer término. Este 2 que está multiplicando, queda multiplicando, y tengo que derivar ahora esta raíz cuadrada. Voy a aplicar regla de la cadena porque acá tengo una composición. Primero derivo la raíz cuadrada, eso me da 1 sobre 2 veces la misma raíz cuadrada, 4x cuadrado más 19, y multiplico por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Ahí aplico regla de la cadena. La derivada de lo que está acá adentro me da 8x, o sea que esto me queda multiplicado por 8x. Ahí derivé el primer término. Menos, porque acá tengo un menos, la derivada de este término, que es 2/5, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y ahí derivé. Acomodo. Como siempre, acomodo todo esto. O simplificar el 2 con el 2, con lo cual me va a quedar, en primer término me queda 8x sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 19, menos, y en el segundo término tengo 2 por 2, 4, 4x sobre 5, 4x sobre 5. Esta es la derivada de f. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta derivada? Igualarla a 0, para buscar los puntos críticos. F' de x lo igual a 0. Así me queda todo esto, 8x sobre la raíz de 4x cuadrado más 19, menos 4x sobre 5, todo esto igualado a 0. Hay que resolver esa ecuación para encontrar los puntos críticos. Resuelvo. Paso el término 4x sobre 5 que está restando, lo paso sumando para la derecha. Así que me va a quedar 8x sobre la raíz de 4x cuadrado más 19. Ah, perdón. Dije algo, pero me voy a decir enseguida. Igualado a 4x sobre 5. ¿Cuál es un error común que suele aparecer en estas cuestiones? Que simplifiquen la x con la x.
Bueno, como tengo x acá y x acá, entonces simplifico, tacho la x con la x y se me va. Bueno, error. ¿Por qué? ¿Qué querría decir que yo simplifico la x con la x? Que una x pasó dividiendo y al pasar dividiendo se simplificó con la otra. Pero yo puedo pasar dividiendo únicamente valores que sean distintos de 0. Y esta x puede ser igual a 0. Y esta x puede valer 0. De hecho, si esta x vale 0, se cumple la ecuación. O sea, x igual 0 es una solución para esta ecuación. Si x vale 0, toda esta cuenta me da 0 y toda esta cuenta también me da 0, por lo cual la igualdad se cumple. Entonces, si yo simplifico la x con la x, me voy a perder de una solución que existe, que es x igual a 0. ¿Sí? Entonces, no simplifican las x acá. Para evitar ese problema, yo en lugar de hacer este proceso, este camino, lo que puedo hacer es otra cosa. A ver, vuelvo acá arriba. En lugar de pasar esto sumando, esta x que se repite, la voy a sacar de factor común. Voy a sacar factor común x acá, entre estos dos términos. Y me va a quedar x multiplicando por 8 sobre esta raíz cuadrada menos 4 quintos. Y esto está igualado a 0, ¿sí? La derivada la igualé a 0 y en lugar de pasar esto sumando, saqué factor común x de estos dos términos. Entonces, para que este producto me dé 0, ahora sí aparece explícitamente que x igual 0 es una solución. Si esto vale 0, si x vale 0, tengo una solución de esta ecuación. O sea, tengo un punto crítico en x igual 0. Me falta ver qué pasa cuando esto sea igual a 0. Si toda esta cuenta es igual a 0, ahí tendré más puntos críticos de esta solución. Entonces, ya tengo x igual 0 como un punto crítico. Ahora resuelvo esta otra ecuación para buscar el resto de los puntos críticos. ¿Sí? Voy a borrar esto que he escrito acá. Voy a escribir entonces lo que me falta igual a 0. 8 sobre la raíz de 4x cuadrado más 19. Bueno, menos 4 quintos igualado a 0. Ahora sí, el menos 4 quintos que está igualado a 0, lo paso sumando. Esto me queda igualado a 4 quintos. ¿Sí? Lo que estaba haciendo antes, pero ya no tengo la x esa. Me queda esta ecuación. Bueno, voy a empezar a despegar esta ecuación. Esta raíz cuadrada la paso multiplicando para la derecha y el 5 lo paso multiplicando para la izquierda. Me queda 8 por 5 igualado a 4 por la raíz de 4x cuadrado más 19. Ahora este 4 lo paso dividiendo y cuando lo paso dividiendo se simplifica con el 8. La simplifico si quieren acá. Este 8 con este 4 me queda un 2. O sea, me queda 2 por 5, 10. Me queda que 10 tiene que ser igual a la raíz de 4x cuadrado más 19. Elevo al cuadrado para sacarme del medio la raíz. Me queda 10 elevado al cuadrado, que es 100. Igualado a 4x cuadrado más 19. Resto 19, 100 menos 19 me da 81, igualado a 4x cuadrado. Paso el 4 dividiendo y me queda que 81 cuartos tiene que ser igual a x al cuadrado. Y ahora, para despejar la x de acá, aplico raíz de ambos lados, pero ojo que acá me queda módulo de x. ¿Sí? Entonces, esto se convierte en lo siguiente. El módulo de x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 81 cuartos, que es raíz cuadrada de 81, que es 9, sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. El módulo de x tiene que ser igual a 9 medios. Y eso me determina dos valores de x, el positivo y el negativo. X tiene que ser igual a 9 medios o x tiene que ser igual a menos 9. Entonces tengo tres puntos críticos. O sea, la derivada es igual a 0 para tres valores de x. Para x igual 0, para x igual 9 medios y para x igual menos 9 medios. Esta función tiene tres puntos críticos, es decir, tres candidatos a máximos y mínimos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Todo el dominio de la función me queda separado en intervalos a partir de esos tres puntos críticos. ¿Sí? De la siguiente manera. Yo tengo, si miro la recta real, ¿no? Acá está la recta.
Acá está el x igual a 0, acá tengo un punto crítico, x igual a 0. A la izquierda aparecerá el menos 9 medios y a la derecha aparecerá el positivo 9 medios. Mi dominio eran todos los reales, acuérdense, era toda la recta real mi dominio. Entonces aparecen 4 intervalos para mirar, de menos infinito a menos 9 medios, de 9 medios a 0, 0 a 9 medios y de 9 medios a más infinito. Son 4 intervalos en donde la función va a ser o bien creciente o bien decreciente. Entonces, armo esa tablita a partir de esos datos, voy a ir de menos infinito a menos 9 medios, en 9 medios voy a ver qué pasa, después voy a ir de 9 medios a 0, en 0 miro qué pasa, perdón, menos 9 medios acá y menos 9 medios acá. De 0 a 9 medios, acá veo qué pasa, y de 9 medios a más infinito. Hay que hacer varias cuentas acá. Bueno, lo vamos a hacer. ¿No? No. Profe, alguien Sí. había preguntado algo en el chat. A ver, me dicen que no. Ahí voy, si no, ahora mismo. ¿Por qué dividió 8 por 4 y el 5 quedó igual? Claro, ahí contestó yo a ti. Es como pasar, lo dije, pero no lo escribí en el despeje. Acá. Si yo este 4 lo paso dividiendo, está multiplicando, lo paso dividiendo, se simplifica con el 8. Me quedan 8 cuartos que simplifico y me da 2. Entonces acá me queda 8 cuartos, que es 2, multiplicado por 5, eso me dio el 10 de acá. ¿Ah? Es el 4 pasa una sola vez, por eso se simplifica con el 8, no con el 5. Claro. Y es un solo factor 4. Interino en una tabla. Bien, voy a poner acá entonces los datos de f' y lo que calcule sobre f. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo que elegir en cada uno de estos intervalos un valor de x y evalúo la derivada en ese valor de x. Y me fijo si es positiva o negativa. El signo de esa derivada me determina si la función f está creciendo o decreciendo. ¿Sí? La derivada me quedó muy lejos ya. A ver si ahora me funciona copiarla. La derivada es esta. No. Así, acá está. La tengo que correr. Esta es f'. Esto es f' de x. Bueno, a ver, elijamos un valor primero en este intervalo. 9 medios es 4,5, o sea, menos 4,5. Elijo el menos 5. Menos 5 va a estar en este intervalo y evalúo la derivada en menos 5. Bueno, evalúo, esta es la derivada, la evalúo acá. Evalúo con menos 5, me queda 5 por 8, 40. Negativo, menos 40. Sobre, y acá me queda la raíz cuadrada de, si hago menos 5 al cuadrado me da 25, 4 por 25 me da 100, le sumo 19, acá me queda la raíz cuadrada de 119. Menos, y si acá reemplazo la x por menos 5, me queda negativo, pero con este menos me da más, esto me va a quedar sumando, y se va a simplificar el 5 con 5, me queda menos 4, pero más 4. Entonces evalúo la derivada de menos 5 y me queda esta cuenta. De vuelta, lo que me interesa de esto es el signo. Si de alguna manera determina el signo. Si quieren nada de esta cuenta, se puede hacer. Y de hecho yo creo que la había... Me da aproximadamente 3,66. Es negativa, ¿no? Esta cuenta es negativa. Da aproximadamente menos 3,66. 66. Bueno, si a menos 3,66 le sumo 4, esto me va a dar positivo.
acá tengo un número positivo. ¿Sí? Entonces, agarré un punto de... Nosotros a veces Sí. elegimos números redondos como para hacer las cuentas sin la calculadora. Claro. Ustedes si tienen la calculadora en ese momento, agarran el número menos 100 y hacen la cuenta con el menos 100 y vale también. Cualquier número que esté de aquel lado del menos 9,5 sirve. Tal cual. Importante que puedan hacer la cuenta y conocer el signo de ese resultado. Positivo. Como me quedó positivo, la derivada en todo el intervalo es positiva, y eso quiere decir que la función es creciente en todo este intervalo. ¿Sí? Bueno, lo mismo tengo que hacer en los otros intervalos. Yo voy a saltar, solo para aprovechar esta cuenta, voy a saltar al último intervalo, ¿por qué? De 9 medios a más infinito, si acá puedo elegir el menos 5, acá puedo elegir el 5, ¿sí? 9 medios será 4,5. Digo porque me va a quedar una cuenta muy parecida. Si evalúo la derivada de f en 5, me va a quedar lo mismo que acá, pero cambiado de signo. Sacar reemplazo la x por 5 positivo, esto me queda positivo, me quedan 40 sobre la raíz de 119. ¿Sí? Porque acá x al cuadrado es lo mismo si tengo 5 o menos 5. Y si acá reemplazo la x por 5, simplifican, pero me queda negativo. Menos 4. ¿Sí? Me queda lo mismo que tengo que ver, pero cambiado de signo. O sea que este cociente me va a dar 3,66, pero positivo. 3,66 aproximadamente, ¿no? 3,66. Le resto 4 y esto va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, agarré un punto en este intervalo y me quedó negativo la derivada. Si la derivada es negativa, en ese intervalo la función f va a ser decreciente. ¿No? Y ahora tengo que hacer lo mismo en estos intervalos de acá. En estos dos. Acá me faltó cerrar un paréntesis. A ver, agarro f', elijo, por ejemplo, el menos 1 acá. ¿Cuánto me da esto? Evalúo menos 1. Acá me queda menos 8 sobre la raíz de, acá me queda menos 1 al cuadrado, que es 1, 4 más 19, 23. Menos 4 por menos 1 sobre 5, o sea, me queda sumando 4 quintos. ¿Sí? Bueno, de vuelta, esta cuenta uno la puede aproximar. ¿Sí? Esto va a dar aproximadamente, según mis cálculos, 1,66. Perdón, negativo, porque es negativo esto. Menos 1,66 y 4 quintos es más chico que 1. O sea que si a menos 1,66 le sumo un número menor que 1, esto me va a dar negativo. ¿Sí? Negativo. O sea que en un punto de intervalo la derivada medio negativa, la función va a ser decreciente en todo ese intervalo. ¿Sí? Lo mismo hago en este intervalo. Si elijo el 1 en lugar del menos 1, estoy en este intervalo y la cuenta me va a dar completamente opuesto al anterior. Si evalúo la derivada de f en x igual a 1, acá me va a quedar 8 positivo sobre la raíz de 23, menos 4 quintos. O sea que analizándolo como analicé recién, esto me va a quedar positivo. Así que acá tengo derivada positiva, la función es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Y ahí ya analicé el crecimiento y decrecimiento en todos los intervalos. Ahora miro los puntos críticos. Menos 9,5, la derivada me daba 0, y acá voy a tener un máximo local. Máximo local. Y pues la función viene creciendo y decrece. En 0, la derivada me da 0, y acá tengo un mínimo local también. Y en 9 medios, la derivada me daba 0, lo que tengo es de vuelta un máximo local. Y ahí tengo analizado todo el comportamiento de la función en todo su dominio. La función está alcanzando 2 máximos y un mínimo. Bueno, con estos datos puedo hacer, bueno, más alguna cuantía más puede ser ahora, puedo hacer un gráfico de la función. Recordemos, ¿qué me estaba pidiendo el enunciado? Uno ya se olvida después de tantas cuentas. La imagen me estaban pidiendo. Yo para encontrar la imagen de la función, con todos esos datos voy a hacer un gráfico de la función y de ese gráfico voy a poder leer la imagen. Bueno. Okay, ¿cuál era la f? La complejidad. 2 por la raíz menos 9x.
f de x es 2 raíz cuadrada de 4 x cuadrado más 19 menos 2 quintos de x al cuadrado. Vuelvo a la función. Ya me olvido de la derivada. Con la derivada ya trabajé, ahora vuelvo a la función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver mi función, cuánto vale en estos extremos, en estos máximos y mínimos. Es decir, cuánto vale en menos 9 medios, en 9 medios y en 0. Si miramos un poquito la función, podíamos haberlo hecho apenas nos la dan, vemos que en realidad las x que aparecen en esta función siempre aparecen como x al cuadrado. Así que si hiciéramos cuentas en 1 y en menos 1 van a dar lo mismo. Si hiciéramos cuentas en 3 o en menos 3 va a dar lo mismo. Si hiciéramos la cuenta en 100 y en menos 100 va a dar lo mismo. Es como que lo que pase del lado derecho de las x y lo que pase del lado izquierdo de las x va a ser muy, muy parecido, va a estar en espejo la función. Es simétrica al estilo de lo que pasa con la función x al cuadrado. Esto es todo un combo donde está combinada la x al cuadrado. Así que mantiene la misma simetría que tiene una parábola. Bien, de hecho, por lo que dice a ti, 2 puntos críticos eran menos 9 medios y 9 medios. Me va a dar lo mismo en las dos. Lo que me den menos 9 medios se va a repetir después en 9 medios. Va a ser exactamente la misma imagen. Bueno, ¿cuánto da? Acá tengo que hacer, perdón, me comí un 2. 2 por, me acaba de quedar la raíz cuadrada de, acá voy a hacer 4 por 9 medios al cuadrado. ¿Sí? Esto va a tener 9 medios al cuadrado. Me queda 9 al cuadrado, que es 81 sobre 4. Este 4 que está multiplicando se va a cancelar con el 4 que me quede cuando leo al cuadrado. Acá me va a quedar 81 más 19. Menos, acá dejo escrito la cuenta, 2 quintos por x al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado, 81 cuartos. Esto es la raíz cuadrada de 100, que es 10. 2 por 10 me da 20. Menos, y acá, no sé, simplifico el 2 con el 4, y tengo un 2, 81 décimos. ¿Sí? 20 menos 81 décimos, bueno, es 20 menos 8,1, es 11,1, 11,9, ¿no? 11,9, no me estoy equivocando, es lo que me da la imagen de la función en 9 medios y en menos 9 medios, en los dos, que es, recordemos, los máximos que tiene mi función. Los dos máximos estos van a estar a esa altura. Me falta ver qué pasa en x igual 0. Evalúo f en 0 y me va a quedar 2 por la raíz de 19 menos, y acá cuando reemplaza el x por 0 me queda 2 quintos por 0 menos 0. O sea que es 2 por la raíz de 19. Que aproximadamente, lo aproximo porque lo voy a ubicar en el gráfico ahora, es 8,72. Bueno, y ahora armamos el gráfico. A ver, supongamos que por acá está el 9 medios, por acá está el menos 9 medios. Esta primera altura, 11 novenos, nos fijamos en la imagen, supongamos que está por acá 11 novenos. Entonces, estos dos puntos alcanzan esa misma altura. ¿Verdad? Y acá. Son los dos máximos. Y el mínimo está en aproximadamente 8,72. Perdón, 11 novenos dije, 11,9. 11,9. Y en 8,72, que es un poco más abajo,
7, está el mínimo. Entonces, subo un poquito para ver el cuadrito este. La función viene creciendo hasta el primer máximo, decrece hasta el mínimo, crece hasta el segundo máximo y después decrece de vuelta. Como si fuera una M mayúscula, imprenta. Exacto. Viene creciendo, llega a este máximo, decrece, crece y decrece. ¿Qué es lo que yo tengo que poder leer de este gráfico? ¿Cuál es la imagen de la función? Yo tengo que poder determinar, a partir de este gráfico, cuál es el conjunto imagen. Bueno, ¿puedo ya determinar cuál es la imagen? Bueno, ya me estaría faltando algo. ¿Cómo miro la imagen de una función? Yo miro el eje Y y me fijo, ¿para qué valores de Y la función alcanza esa altura? Algo así como si yo elijo algún valor de Y, elijo yo por acá, trazo una recta y me fijo si esa recta corta el gráfico. Si la recta está cortando el gráfico, quiere decir que este punto que yo elegí de acá es un punto que va a estar en la imagen. Porque va a haber un valor de X que me va a dar ese resultado. Si yo hago esto con este gráfico, si pienso que trazo con rectas horizontales y veo cuando corto el gráfico, veo que siempre a partir de esta altura, que es el máximo, hacia abajo, esos puntos están en la imagen. Pero la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuánto más abajo me puedo ir? Si corto por acá abajo, ¿voy a seguir cortando el gráfico de la función? Bueno, eso depende de cómo se comporte la función hacia este lado y hacia este lado de acá. No sé, acá cuando decrece, no sé cómo decrece. A lo mejor decrece yéndose hasta el menos infinito y todos los puntos que quedan acá abajo están en la imagen, o a lo mejor decrece con alguna cinta horizontal, se estaciona, ¿sí? Podría ser un decrecimiento así, y ya no puedo ir más abajo que esta altura. ¿Bien? Me falta analizar este comportamiento para terminar de ver cuál es la imagen de la función. Lo mismo para este lado. Bueno, ¿cómo analizo ese comportamiento? Esto no sé para qué se trata. Calculando el límite cuando X tiende o bien a más infinito, para ver qué pasa acá, o bien a menos infinito, para ver qué pasa acá. ¿Pensamos en eso? Sí, decime. También lo podemos hacer con el GeoGebra. Está bien, vos tenés la herramienta esa, tal cual. Acá la idea es que justifiques con cálculo, está bien. El tema es conocer el gráfico, pero bueno, con el GeoGebra ni siquiera hubiese derivado y buscado puntos críticos. Está buenísimo que tengas el GeoGebra y que puedas confirmar los datos que haces con tus cálculos, ¿sí? Pero la idea es que puedas justificar esos cálculos. ¿Está? El GeoGebra, para el que no lo conoce, es un software que te permite graficar las funciones. Bueno, voy a calcular el límite. Vamos a calcular el límite. Cuando X tiende a más infinito de la función. Es decir, el límite, cuando X tiende a más infinito de, y esto era, se me olvidé, 2 por la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 19 menos 2/5 de x al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa con este límite? Cuando x tiende a más infinito, todo esto se va a más infinito, ¿sí? Y le estoy restando esto que también se va a más infinito. Con lo cual acá tengo una indeterminación infinito menos infinito. Hay que salvarla, ¿sí? A ver, uno podría estar tentado acá a, como parece una raíz cuadrada, multiplicar y dividir por el conjugado, pero no va a ser necesario. ¿Por qué? A ver, si pensamos en cómo es el comportamiento de esta función, pienso un poco en cómo es la función para saber de qué manera la puedo calcular haciendo la menor cantidad de cuentas posibles. Este primer factor que está acá, ¿con qué velocidad está creciendo? Tenemos la raíz cuadrada de algo que es de orden cuadrático, x al cuadrado. Este 19 lo puedo despreciar cuando x se va más infinito y 19 no le hace ni cosquillas a todo esto. ¿Sí? O sea, básicamente esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado, se comporta como una x. ¿Sí? Raíz cuadrada de x al cuadrado se comporta como una x. Mientras acá tengo un x al cuadrado. Por lo cual, el crecimiento de esto, yo puedo entender que es menor, que es más débil, tiene menos fuerza que el crecimiento de este. Con lo cual, en esta resta, entre este infinito que está sumando y este infinito que está restando, yo puedo entender que va a ganar el que está acá arriba, el que está restando, o sea que esto va a tender a menos infinito. ¿Cómo puedo justificar eso? Sacando factor común la mayor potencia de x.
en lugar de ir por el conjugado. Si fuesen infinitos de la misma especie, digamos, ahí sí tengo que recurrir al conjugado. Pero como entiendo que van a ser de distinto grado de crecimiento, lo puedo obviar. A ver, primero voy a sacar factor común. Dentro de la raíz saco factor común x cuadrado. Y me queda x cuadrado multiplicado por 4 más 19 sobre x al cuadrado. Y tengo que restarle a esto 2 quintos de x al cuadrado. Digo acá abajo. Límite. Acá separo la raíz cuadrada del producto. Que la raíz cuadrada de x al cuadrado, 2 por... La raíz cuadrada de x al cuadrado es módulo de x, pero como la x está teniendo a más infinito, pienso que la x ya es positiva, con lo cual acá raíz cuadrada de x al cuadrado me da x, y está multiplicado por la raíz cuadrada de 4 más 19 sobre x al cuadrado menos 2 quintos de x al cuadrado. Y ahora, de todo este término saco factor común x, y de acá también saco factor común x. X multiplicado por 2 veces la raíz cuadrada de más 19 sobre x al cuadrado menos 2 quintos. Teníamos x al cuadrado, saqué una x, me quedó 2 quintos por x. Y ahora veo a cuánto tiende cada una de estas cosas. Cuando x tiende a más infinito, este x tiende a más infinito. Esto tiende a 4. ¿Sí? Porque 9 sobre x al cuadrado se va a 0, y la raíz de 4 que es 2 por 2, 4. 4, pero le estoy restando esto que se va a más infinito. O sea que esta resta me da menos infinito. Repito, esto me da un número, que es 4, y le estoy restando este factor que se va a menos infinito. Con lo cual, todo esto está tendiendo a menos infinito. Un factor que sea más infinito multiplicado por uno que sea menos infinito, se va a infinito con signo negativo, ¿sí? Más por menos, menos, ¿verdad? O sea que esto me da como límite menos infinito. ¿Sí? Eso quiere decir que en realidad lo que estamos armando acá, esta parte de la función se va para el menos infinito. Y ahí completo esto. El otro límite ya no va a hacer falta calcularlo, pero por lo que dijo Itatí, lo podemos pensar. Cuando me vaya más infinito, o cuando me vaya menos infinito, va a pasar lo mismo, porque los x están siempre al cuadrado. Por lo cual acá también se va a ir a menos infinito. Bueno, recién ahora puedo terminar de definir cuál va a ser la imagen de la función. La imagen de la función va a ser todo el intervalo, desde menos infinito hasta esta altura, que era 11,9. ¿Sí? Todo este intervalo es la imagen de la función. Desde menos infinito hasta 11,9, incluyendo el 11,9. Cierro como un corchete acá. Porque este punto, 11,9, está en la imagen. La función alcanza esa altura. ¿Sí? Estoy en la imagen. Entonces la imagen de la función es todo este intervalo. Y recién ahí terminé con este ejercicio. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas sobre esto? El argumento de la simetría, uno puede usarlo dentro de un examen y decir, la función es simétrica, estudio solamente la mitad derecha, la mitad positiva, y del lado izquierdo va a pasar lo mismo. Pero tienen que estar muy seguros de que realmente la función sea simétrica. Bien. Bueno, si no hay preguntas sobre esto, sigo. Bueno, obviamente no vamos a llegar a hacer todo lo que tenemos pensado, en quedan 20 minutos. Bueno, hacemos esto que tiene un parámetro. Siempre los hechos con parámetros son para pensar. Siguiente ejercicio. Hallar k en los reales para los cuales esta función, k sobre 3x al cubo más x, alcanza un extremo local en x0 igual k, para este valor de x, que alcanza un extremo. Y después, para el valor k hallado, dar el dominio de crecimientos, máximos y mínimos locales. Bueno, agarro la función. La función en este caso, entonces, depende de un parámetro.
f de x es k sobre 3x cubo más x. Bien, dominio de esta función, cualquier número real menos el 0, como acá estoy dividiendo por x, la x no puede valer 0. El dominio de f son todos los reales menos el 0. K tampoco puede ser igual a 0, ¿sí? Porque si estoy pensando que tengo que poder tener un extremo en x ser igual a K tiene que ser un posible valor de x, y mi x no puede ser 0, o sea que K tampoco puede ser igual a 0. Bueno, ¿cómo determino que en este x0 la función alcance un extremo? Con un extremo nos referimos a un máximo o un mínimo. La función va a alcanzar un máximo o un mínimo en este punto, siempre y cuando en ese punto la derivada sea igual a 0. ¿Sí? O sea, para que esto ocurra, para que tengamos un extremo local acá, lo que debería pasar es que la función derivada, cuando yo la evalúe en K, me tiene que dar 0. Entonces planteo esa cuenta. Calculo primero la función derivada de f, vamos a calcular cuánto vale f' de x. No es que calculemos cuánto vale f' de x, vamos a pedirle que cuando la evaluemos en x igual a k, el resultado me dé 0. Para poder calcular f' de x, por ahí me conviene escribir mejor la función. Luego acá un costadito. La puedo derivar así, pero yo prefiero tenerla escrita distinta para derivarla. Entonces, f de x, digo, en lugar de pensar que la x al cubo está dividiendo, puedo pensar que acá tengo un x a la menos 3. Ya tengo k sobre 3 multiplicado por x a la menos 3. Y después a esto le sumo x. Es la misma función escrita distinta. Entonces, derivo. Primero derivo esto. Ojo, acá no confundirse. Mi variable es x. Yo tengo que derivar en función de x. K es un parámetro. No derive en k sobre 3. Y esto es una constante. La constante k sobre 3 queda. Está ahí, está multiplicando. K sobre 3. Lo que sí derivo es x a la menos 3. Bajo el menos 3 y me queda x a la menos 4. Más la derivada de x que me va a dar 1. Acá simplifico el 3 con el menos 3, me da 1, pero me queda negativo. Me va a quedar menos k, y el x a la menos 4 lo escribo como divisor x a la cuarta, menos k sobre x a la cuarta más 1. Esta es la derivada de f. Menos k sobre x a la cuarta más 1. A esa derivada de f la voy a evaluar en k, y le voy a pedir que esa derivada me dé 0. Entonces ahora, a esta derivada de f la evalúo en k. Y me va a quedar menos k sobre, en lugar de poner x a la cuarta, voy a poner k a la cuarta. Más 1. Y esto lo tengo que igualar a 0, para que k sea un punto crítico. Bueno, simplifico el k con el k a la cuarta, acá me queda un 1 y acá me queda k al cubo. Entonces me queda ¿qué? Menos 1 sobre k al cubo, más 1 tiene que ser igual a 0. Es decir, 1, paso sumando el otro, tiene que ser igual a 1 sobre k al cubo. ¿Sí? Paso sumando este término. Paso multiplicando el x al cubo, y me va a terminar quedando que k al cubo tiene que ser igual a 1. Y esto vale 4. Entonces, para que en k tengamos un punto crítico, para que este prima en k me dé 0, tiene que ocurrir que k tiene que ser igual a 1. Tiene que ser eso. Este es mi valor de k. Vamos. Entonces, ya sabiendo cuánto vale k, escribamos bien cuál es la función f. F era esto, reemplacemos ya k por 1. La función f de x es 1 sobre 3x al cubo más x. Esta es mi f. Ya la conozco. Y la derivada también. O sea que estamos, digamos cómo quedó la derivada. La derivada me había quedado así. Menos k sobre x a la cuarta más 1. Sabiendo que k vale 1, la derivada me va a dar menos 1 sobre x a la cuarta más 1. Y acá tengo f'. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que me está faltando hacer? El enunciado me pedía, además de buscar cuánto vale k, porque acá tengo un extremo, ver cuáles son los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y todos los extremos locales. ¿Sí? Para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores.
analizar la función. A esta derivada, igualarla a 0, separar en intervalos y ver cuándo crece, cuándo decrece, qué mínimos y qué máximos alcanza. Pues agarro la derivada de f y la igualo a 0, f' de x igualada a 0, es decir, menos 1 sobre x a la cuarta más 1 tiene que ser igual a 0. Despejamos de acá, paso sumando ese, me queda que 1 tiene que ser igual a 1 sobre x a la cuarta. Multiplico por x a la cuarta, me queda que x a la cuarta tiene que ser igual a 1. Y de acá salen dos valores de x igual a 1 y x igual a menos 1. Tengo dos puntos críticos para esta función. X igual a 1 y x igual a menos 1. Uno de esos puntos críticos es k. K valía 1 justamente porque yo quería que x igual a k, x igual a 1 sea un punto crítico. Pero apareció otro punto crítico que era x igual a menos 1. Estos dos valores de x me separan mi binomio en intervalos, como hicimos antes, en los cuales analizo crecimiento y decrecimiento. Pero ojo, una cosa que pasa en este ejercicio que no pasó antes, es que, recuerden cómo era el dominio de la función. El dominio era todos los reales menos el 0. X igual 0 no está en el dominio, la función no es continua en x igual 0. Quiere decir que x igual 0 también me va a separar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Van a pasar cosas distintas a la izquierda y a la derecha del 0. Entonces, ¿cómo me quedan separados los intervalos? A ver, por acá está el 0. Acá tengo un agujerito. Acá ahí la función no está definida, es discontinua. Y después tengo en x igual a 1 y en x igual a menos 1 dos puntos críticos. Con lo cual tengo 4 intervalos. 1, 2, 3 y 4. De esos 4 intervalos tenemos que evaluar el signo de la derivada. De menos infinito a menos 1. De menos 1 a 0. De 0 a 1. Y de 1 a más infinito. Mis cuadros son cada vez más torcidos. Acá tengo f' y f. La derivada de f, la recuerdo acá porque se me quedó muy arriba, era menos 1 sobre x a la cuarta más 1. Fíjense que ahora la derivada me quedó simétrica. X a la cuarta me va a dar lo mismo para x positivos y negativos, el mismo valor de x pero positivo o negativo. Entonces, a ver, evaluamos en un punto del primer intervalo, entre menos infinito y menos 1, agarro el menos 2, evalúo f' en menos 2, y me va a dar menos 1 sobre menos 2 a la cuarta, que es positivo, 16, más 1. ¿Sí? Esto es positivo, menos 1 16 más 1 me queda un valor positivo. Y lo mismo me va a dar si evaluábamos f' en 2, vamos a conseguir el mismo resultado. Entonces, en este intervalo la derivada es positiva, porque ahí está el menos 2. Acá también la derivada es positiva, por ahí está el 2. Con lo cual acá tengo función creciente, función creciente. Ahora veamos qué pasa entre menos 1 y 0. Agarro el menos 1 medio. Evalúo f' en menos 1 medio. Y esto es menos 1 sobre menos 1 medio a la cuarta, me queda positivo un 16avo. 16avo. Más 1. Bueno, menos 1 dividido un 16avo es como multiplicar por 16. Acá, con lo cual me queda menos 16. Menos 16 más 1. Esto me da negativo, menos 15. Negativo. Y lo mismo voy a conseguir si en lugar de evaluar en menos 1 medio la derivada, pudiésemos evaluar la derivada en un medio positivo. Vamos a conseguir el mismo resultado. Con lo cual, entre menos 1 y 0 me da negativo porque ahí está el menos 1 medio. Entre 0 y 1 también me da negativo la derivada porque ahí está en 1 medio. Acá tengo función decreciente y función decreciente. Pues la función crece
El intervalo después decrece. Quiere decir que en este punto, donde era un punto crítico, acá tenemos un máximo local. ¿Sí? Acá la derivada me daba 0, con acá tengo un máximo. Ojo que acá, en x igual 0, la función no está definida, ¿eh? En 0 no tengo función. Acá no tengo función y tampoco tengo derivada. ¿eh? Era un punto solamente que me separaba de intervalos porque era un punto de discontinuidad. Y ahora, en x igual a 1, que era el valor de k, la derivada me da 0, y lo que tengo acá es un mínimo, porque la función viene decreciendo y después empieza a crecer. Acá tengo un mínimo. Entonces tengo, y me preguntaban, intervalos de crecimiento y decrecimiento. F crece. Son máximos y mínimos locales, ¿no? Por lo pronto sí. Para saber si son locales o absolutos habrá que analizar un poquito más las cosas. Ahora hacemos un análisis más para determinarlo. Seguro que son locales. También pueden ser absolutos. A ver, espero que termino con esto y lo vemos. F crece en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 y en el intervalo que va de 1 a más infinito. Ojo, acá no pongo unión de intervalos, no es que crece en este intervalo unido al otro, porque a lo mejor de acá a acá la función pudo bajar, pudo decrecer. Acá creció y acá creció. F crece ahí. Y F decrece en los otros, de menos 1 a 0 y en el intervalo que va de 0 a 1. Y después, máximo y mínimo. F alcanza un máximo en x igual menos 1 y un mínimo en x igual a 1. Decía, no me acuerdo quién preguntó, para ver si estos máximos son absolutos o locales, habría que ver otras cosas que yo no las voy a ver porque estamos con poquísimo tiempo, pero yo hasta ahora lo único que sé es que mi función en 0 no está definida y va a tener un máximo en menos 1 y un mínimo en 1. Yo no sé si tengo las cuentas acá para saber cuánto valen cada uno de estos. Bueno, en 1 la función me da perdón, en menos 1 me da menos 1 tercio más 1, que son 2 tercios. Acá tengo 2 tercios. Tercios en menos 1. Y en 1 me da 1 tercio más 1, que son 4 tercios. Es más grande acá. 4 tercios. Ahí dice 4 tercios. Entonces la función viene creciendo hasta que llega al máximo y decrece, una cosa así. En 0 no está definida, acá voy a tener una asíntota. Hay que calcular la asíntota, si es que me lo piden. Yo tendré que calcular el límite cuando x tiende a 0 la función para ver que sea infinito. Y después acá la función viene decreciendo, llega a este mínimo y después crece. Es una cosa así. Con lo cual, si yo hacía este análisis, podría afirmar que el máximo era local y no absoluto, porque acá tengo valores más altos, y el mínimo también era local, pero no era mínimo absoluto, porque acá tengo valores más bajos. Pero para eso tengo que mirar un poco más la gráfica de la función, para que tengamos. No lo pedía, pero podía hacerlo. Bien, ¿sobre esto hay alguna consulta? No. ¿No? Más o menos en el parcial nos va a tocar actividades más o menos así, de calcular, de explicar o Mirá, no. yo no estoy seguro que te puede tocar en este nuevo formato de parciales que son conducciones múltiples. Seguro que un análisis de funciones vas a tener que hacer. A lo mejor no tan largo, no tan elaborado, no con tantas cuentas, pero seguro que esto, más de un ejercicio vas a tener que hacerlo. Mirar el dominio, derivadas, crecimiento, decrecimientos, máximos y mínimos, y de ahí responder lo que te pregunte el enunciado. Y acá la pregunta es directamente intervalo de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, en este caso, si te piden la imagen de la función, lo podés contentar también. Bueno, yo puse medio mal los valores esos, pero a ver, si acá me preguntaban la imagen de la función, también lo podía responder. ¿Cuál era la imagen? Yo tenía que mirar en este eje qué valores alcanzaba la función. Desde menos infinito hasta 2 tercios, que es este valor, todo esto está en la imagen.
Y después, de 4/3 a más infinito, todo eso también estaba en la imagen. Entonces, acá la imagen va de menos infinito hasta 2/3, incluyendo el 2/3, ese punto está en la imagen. Y acá sí, unión desde 4/3 hasta más infinito. ¿Sí? Sí, profe. A ver, bien, otras podrían hacer con respecto a un gráfico. Una vez que yo ya analicé la función y llegué a un gráfico como este. Preguntas que me podrían hacer en un ejercicio. La ecuación f de x... Perdóname Sí. un segundito, Pablo. Sí, define. Por ahora dejamos los números así. En realidad f en -1 no es 2/3, sino menos 4/3. Así que esa misma Tenés montañita razón. estaba un Sí, poquitito sí. más abajo. Tenés razón, hice Pero mal la bueno, cuenta. sigamos con los números como si estos Claro. fueran los verdaderos. Bien, gracias. Sí, es cuando si ustedes lo hacen bien van a ver que esto en realidad está por acá abajo. No. A ver, también me pueden preguntar esto. Esta ecuación, f de x igual, no sé, f de x igual 2. ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual 2? Pensando que mi función yo ya la analicé y me quedó este gráfico. Acá estoy en 4/3, acá estoy en 2/3. Esta ecuación f de x igual 2, ¿cuántas respuestas tiene? ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Alguno llega a ver cuántas soluciones tiene? 2. 2, perfecto. ¿Por qué? Este 2, al cual es que igual al f, yo lo tengo que pensar en la imagen de la función, que estaría por encima del 4/3, acá está el 2. Preguntarme cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual 2 es ver, a la altura de la imagen 2, si yo trazo una recta horizontal, ¿cuántas veces se cortó el gráfico de la función? En este caso, esto ocurre 2 veces. Acá y acá. O sea que tengo dos valores de x cuya imagen me da 2. Entonces, esto ocurre 2 veces. ¿Está? Si ves, en lugar de preguntarme la ecuación f de x igual 2, me preguntaban por la ecuación f de x igual a 1, bueno, habría que ver un poco más de cosas, porque aquí habría que ver cómo se comporta la función para este lado y para allá, pero supongamos que se va a infinito. Habría que haber calculado el límite a menos infinito acá para ver cómo se comporta esto. Acá el límite a más infinito para ver cómo se comporta esto. Pero si me preguntan para ese gráfico la ecuación f de x igual a 1, perdón, no quise poner igual a 1, quise poner igual a 4/3. Pero bueno. Esto ocurre una sola vez, ¿sí? Porque en el 4/3 lo alcanzo una sola vez. Esto tiene una única solución, ¿sí? Para este gráfico. ¿Está? Y ahora, pregunta similar pero con otro formato. Me estoy quedando sin espacio, lo voy a hacer acá en la desprolijidad, pero me quedé sin tiempo y quiero aprovechar el gráfico este. Si ahora la pregunta es, la ecuación f de x igual, no sé, a. Quiero que esta ecuación f de x igual a a tenga dos soluciones. La pregunta sería, ¿cuál debería ser el valor de este parámetro a para que la ecuación f de x igual a a tenga dos soluciones? Entonces, ¿cómo tengo que pensar eso? De vuelta, el valor a que me están proponiendo acá, lo tengo que pensar en la imagen de la función acá. Entonces, por ejemplo, si a es cualquier valor que esté por encima del 4/3, ahí la ecuación f de x igual a a va a tener dos soluciones, lo que pasó con f de x igual a 2. Si este valor a está por encima del 4/3, esta ecuación va a tener dos soluciones. Y también, si estoy por debajo del 2/3, voy a tener dos soluciones para esta ecuación. Entonces, ¿qué valores puede tomar a para que esta ecuación tenga dos soluciones? Siempre y cuando a esté por encima de 4/3 o por debajo del 2/3, ¿sí? La que a sea mayor a 4/3 o que a sea menor a 2/3. Ahí voy a hacer dos soluciones. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ese tipo de preguntas, para responderlas, lo que tengo que hacer es lo que hicimos recién en este ejercicio y en los anteriores. Agarrar la función y analizarla. La derivo, primero el dominio. Después derivo, veo cuándo la derivada vale 0. Separo en intervalos de crecimiento y decrecimiento. Me fijo cuándo crece y cuándo decrece, cuándo alcanza máximo, cuándo alcanza mínimos. Hago un aproximado de la función.
De ser necesario, dependiendo de lo que me pregunten. De ser necesario, calculo límites a más infinito y a menos infinito, o en este caso el límite cuando x tiende a 0, para saber cómo se comportan los extremos de la función. Tengo que ver eso. Depende, repito, depende de que me pregunten, y una vez que tengo un gráfico bien armado, respondo en función de ese gráfico. ¿Estamos? Bueno, yo creo que ya nos quedamos sin tiempo. Sí. Son las 12. Dejo de compartir. Bien. Si quedó alguna pregunta pendiente por ahí, la podemos hacer ahora. Saí, ¿cuántas preguntas tiene el examen? No sé, yo creo que 10, pero no nos han informado sobre cómo es el formato del examen. Yo creo que son 10. El año pasado fueron 10. El año pasado eran 20 y dura 3 horas. 20 preguntas de choice bueno. con 4 respuestas posibles. El simulacro fue de 10 como para que vieran cómo era el formato. Pero como no armamos nosotros el examen y lo vemos el mismo día que lo pueden ver, en realidad no podemos acceder porque no tenemos clave de alumno. Nos enteramos por lo que ustedes puedan llegar a comentar o por lo que el coordinador nos diga, no vemos los ejercicios antes. Bien. Sí, Pero logré tienen entender 3. todo, me costó, pero logré entender este último tema. Bueno, Buenísimo. Fíjense que el video queda grabada la clase de las 8 y queda grabada la clase de las 10, y pueden ver también todos los videos de las clases anteriores. Ok, de acuerdo. Yo estoy ya subiendo el de las 8. Perfecto. Ya se procesó el video y ahora lo subo directamente al canal de YouTube. Y después vemos si también lo compartimos en el campus para que haya mayor difusión. Si ustedes tienen sus grupos de WhatsApp, compártanselo ustedes mismos en sus grupos. Sí, dense una mano entre ustedes. Fíjense en el chat que ya pasamos algunos links Perfecto. a los que no están en grupos de WhatsApp. Muy bien. Bueno, nos quedamos por hacer alguna pregunta, pero si no nos vamos despidiendo, ¿sí? Una buena semana. Suerte el día del examen. Yo creo que ya no nos vemos. Ok, después hablamos. Chau, chau. Chau, 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 chicos. Adiós. Nos vemos, profe. Chau, Nos vemos, profe. Hasta Gracias. otro miércoles. ¿Cortas la grabación vos, Pablo? Sí, ya corté, está cortando. Muy bien.